Bienvenidos a Frontera Geek. Habiendo visto ya la historia y curiosidades de las dos adaptaciones de la famosa novela de Stephen King, It, de 1986, el día de hoy veremos todas las teorías y pistas sobre el misterio más grande de la novela y sus adaptaciones. ¿Qué es eso? ¿Qué es Pennywise? Orígenes, mitología y más en el video de hoy. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Desde la publicación de la novela en 1986, el misterioso y aterrador payaso Pennywise se convirtió en una de las incógnitas más importantes para la creciente fanaticada del escritor Stephen King. ¿Pero de dónde provino la idea de Pennywise? Según entrevistas del propio autor, todo el concepto inició cuando vivía en Colorado. Él tenía un automóvil que falló catastróficamente y que terminó siendo remolcado hasta un taller que quedaba en las afueras de la ciudad. Y al anochecer, Stephen recibió una llamada avisándole que su auto ya estaba listo. Aquella noche, él decidió ir caminando hasta dicho taller, y mientras tanto, oscurecía más y más. Stephen podía ver el concesionario a lo lejos, pero en su cercanía no existía nada. Solo un solitario puente de madera sobre el que sus propios pasos hacían eco. Y fue entonces que recordó la vieja historia conocida como The Three Billy Goats Gruff. El cuento de los tres cabritos y el ogro, un relato infantil de origen noruego en el que tres cabras macho intentan pasar por un puente sin ser devoradas por el hambriento troll que acechaba debajo. Historia que la mente de Stephen extrapolaba a su propia situación y le provocaba escalofríos. Aquella pequeña experiencia de miedo se quedó en su memoria por un lapso de 5 años, durante el que desarrolló la novela que finalmente se convirtió en eso, It. Siguiendo aquel concepto, en principio, el villano de la trama fue concebido como un troll que vivía en las alcantarillas, pero eventualmente King optó por una opción más polémica: un payaso, personaje que debería ser símbolo de alegría y gozo, sobre todo para los niños. Esto, según algunas fuentes, debido a la propia aversión que Stephen sentía hacia los payasos, aunque según otros medios, se debería más bien a que el autor se inspiró en un macabro caso real. John Wayne Gacy, el payaso Pogo, asesino en serie que acabó con la vida de 33 personas en la década de los 70s. Dicha presunción, sin embargo, nunca ha sido confirmada por el autor. En el libro, además del payaso, la criatura se presenta bajo el nombre de Robert Gray, alias que refiere a un asesino en serie caníbal que vivió en los Estados Unidos entre finales del siglo XIX e inicios del XX. Albert Fish, criminal a quien también se le conoció bajo otros alias entre los que resaltamos: el hombre gris, el hombre lobo de Wisteria, el vampiro de Brooklyn. En el libro, Pennywise es descrito con un traje plateado o gris brillante, y también toma la forma de un hombre lobo y del señor de los vampiros, el conde Drácula. ¿Coincidencia? El gran éxito alcanzado por la novela llevó a que ésta sea adaptada en 1990 en una miniserie para la televisión, y fue gracias a la elogiada interpretación de Tim Curry en el papel de Pennywise, el payaso danzarín, que dicho personaje se convirtió en uno de los íconos del terror de la década. Dicha producción, sin embargo, aunque refirió muchas de las características del personaje, es decir, su apariencia,
su capacidad de materializarse en la forma de los miedos de las personas y su transformación arácnida final, dejó de lado varios aspectos de la novela relacionados a la indefinible criatura, algunos de los cuales fueron recogidos o referidos recién en la adaptación cinematográfica del año 2017, donde Pennywise fue interpretado por el actor sueco Bill Skarsgård. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es Pennywise? En ambas adaptaciones, así como en la novela, Pennywise se proclama a sí mismo como el devorador de mundos. De manera escrita en la novela y visual en It capítulo 2 del 2019, se revela que eso apareció en el cielo de nuestro planeta como si fuera un meteorito hace miles de años. Impactó en la zona que con la llegada de la civilización humana sería conocida como Derry, un pueblo del estado norteamericano de Maine en donde asumiría la forma e identidad de un payaso llamado Pennywise para llevar a cabo sus actividades. Debido a que las adaptaciones, sobre todo las más recientes, cambiaron la época en la que la historia se desarrolló, muchos de los eventos históricos en los que Pennywise estuvo presente en Derry, según la novela, no concuerdan del todo. Pero tanto en el libro como en las películas existe un patrón de acción común. Desde su fundación, Derry ha sido escenario de numerosas tragedias y episodios de violencia que suelen ocurrir después de lapsos de 23 a 25 años de separación entre uno y otro. Asesinatos, desapariciones, suicidios o accidentes trágicos que ocurrían en fechas en las que eso despertaba de su hibernación para matar y alimentarse o regresaba a ella. Algunas de dichas tragedias podían haber sido causadas por el mismo Pennywise, mientras que otras eran previas y parecían más bien despertarlo. Un acontecimiento suficientemente violento podía reanimar al hibernante monstruo, tal como el ataque de odio contra Adrian Mellon. Existía una relación muy fuerte sobre la criatura y el pueblo, puesto que bajo su maligna influencia, no solo ocurrían terribles desgracias, sino que también se desestimaban sus propios crímenes. Las desapariciones de personas y sobre todo de infantes no eran investigadas o eran olvidadas rápidamente. Los actos de violencia no generaban reacciones en la población adulta. Su influencia psíquica no solo era capaz de bloquear la aversión a la violencia, sino que también podía llegar a controlar mentes o inducirlas a cometer actos criminales, tal como en el caso de Henry Bowers. Y pese a todo eso, el pueblo continuaba, también por influencia de Pennywise, quien se aseguraba de mantener en él cierto progreso para así asegurar su fuente de alimento, los pobladores de Derry. Si bien Pennywise podía alimentarse tanto de adultos como de niños, un punto importante en su dieta es el miedo, emoción que en sus propias palabras potenciaba el sabor de sus víctimas y que, siendo más fácil de generar en infantes, convertía a estos en sus presas predilectas. A diferencia del film del 2017, donde el payaso se lleva a Georgie para devorarlo por completo y que es por lo tanto declarado como desaparecido, en la novela su cuerpo mutilado es encontrado. En la adaptación de 1990 incluso se le entierra. En las películas, en palabras del mismo Pennywise, se refiere que el miedo mejoraba el sabor de sus víctimas, es decir, que las consumía físicamente. Y si bien en el libro también se refieren cuerpos mutilados e incluso masticados, muchos de los cadáveres eran hallados, sugiriendo que Pennywise no tenía la necesidad de comerlos y que su verdadero alimento era el miedo. Una teoría sostiene que Pennywise consumiría dicha emoción a través de la carne, siendo necesario morder y devorar parte de su presa, pero al morir la víctima, el miedo desaparece, haciendo que su cuerpo sea inservible, y por lo cual sería desechado. Otras teorías dicen que eso devora a sus presas porque esa forma de asesinarlos es la mejor forma de generar el miedo que busca consumir. Y una tercera corriente sugiere que, tal como en el libro y en It capítulo 2, todo ser vivo debe regirse por las reglas de la forma en la que habita. Y siendo el payaso Pennywise la forma física de eso, también necesitaría nutrirse como todos los seres vivos. El gusto especial que siente por los temerosos es satisfecho gracias a su más grande y peligrosa habilidad, la de materializarse tomando la forma de aquellas cosas que desatan el miedo en cada uno y que lo define en la novela como la pesadilla sin rostro y la maldad sin nombre.
Eso puede tomar la forma tanto de criaturas fantásticas como las momias y hombres lobo que aterraban a Ben y Richie, así como la de fobias y traumas psicológicos, la germofobia hipocondríaca de Eddie, el trauma no superado de la muerte de Georgie, el miedo de Beverly a convertirse en mujer, etc. Esa habilidad, sin embargo, también se relaciona a su punto débil, puesto que su poder depende de su impacto en la mente humana, el miedo que genera. La ausencia de miedo en sus enemigos lo debilita y lo hace vulnerable al efecto opuesto. La fe, la valentía y la fuerza de voluntad lo hacen vulnerable a ser atacado. Esto se ve claramente representado en la novela y miniserie cuando Pennywise es herido por los perdigones de plata, sustancia que no tiene relación alguna con la criatura, pero que en la mente de los niños era capaz de herirlo. También cuando Bill libera del trance a su esposa Audra solo porque tenía fe y esperanza en que un paseo en su vieja bicicleta lograría romper el bloqueo que Pennywise le había impuesto. De igual modo, en It capítulo 1, cuando Bill usa la pistola de clavos contra Pennywise, pese a estar descargada, el arma genera en él un impacto solo porque Bill, sin saber que no tenía cartucho, tenía confianza en que su ataque sería efectivo. Pese a su aparente invulnerabilidad, Pennywise debe cumplir con una ley universal. Todo ser vivo debe regirse por las reglas de la forma en la que habita, así que no solo tiene las fortalezas de los monstruos que materializa, también tiene sus debilidades. Siendo un cambiaformas, es tema de debate si es que eso tiene una forma verdadera, pero tanto en la novela como en la adaptación de 1990 se revela que la forma corpórea más cercana a su apariencia real, o al menos la que la mente humana aún está en capacidad de entender, es una monstruosa araña. La misma que es adaptada a medias en la versión del 2019, donde simplemente añadieron miembros adicionales a un Pennywise gigante. En la novela, sin embargo, se narra que aquella araña parecía ser una hembra, puesto que en su guarida había huevos, hecho que dejaba en duda si es que eso era único en el universo o si existían otros seres similares, un macho de su especie. Claro que también existe la posibilidad de que se trate de una especie asexuada, como la reina xenomórfica de Alien. Con todo lo descrito, la gran pregunta es, ¿de dónde viene un ser de tales características? En un pasaje de la novela narrado desde el punto de vista de la propia criatura, se revela que eso proviene de un lugar llamado The Macroverse, el macroverso, el espacio que existe entre diversas dimensiones y realidades, nombre que también se atribuye al espacio Todash, el cual se describe de igual modo en la saga de libros de La Torre Oscura, el centro del universo literario de King. Añadiendo además que dicho espacio interdimensional se encuentra lleno de monstruos y criaturas de pesadilla, concepto muy similar al de algunas de las entidades cósmicas del antológico universo literario del gran Howard Philip Lovecraft, razón por la que Pennywise es considerado por muchos como un ente Lovecraftiano, o al menos muy cercano a serlo. Regresando al tema, en la adaptación cinematográfica de La Torre Oscura, el pistolero Roland da una explicación sobre el espacio Todash señalando que está lleno de monstruos, simbolizándolos con una tarántula, evidente referencia a la araña, la forma corpórea final de Pennywise. Es de ese espacio de donde se presume que provienen los seres depredadores que invaden el pueblo de Bridgetown, también en el estado de Maine, durante los eventos de La Niebla, película reseñada también en el canal. Según la novela, es en ese lugar en el que Pennywise existe con su verdadera forma y esencia, The Deadlights, las luces de la muerte, descritas como una colosal criatura hecha de luz naranja, la misma que ocasiona profunda locura en aquellos infortunados que por algún motivo posan sus ojos sobre ellas, tal como Henry Bowers en la adaptación de 1990. En la versión del 2017, Beverly es expuesta a las luces de la muerte, momento en el que oye voces de niños que claman por ayuda, dando a entender que las Deadlights y Pennywise no solo consumen el cuerpo, sino también la mente y el alma de sus víctimas. Estas sobrenaturales luces de la muerte no se limitan solo a It en el universo de Stephen King, sino que también son referidas en la saga de La Torre Oscura, siendo usadas como arma por el Rey Carmesí, y en Later,
una novela publicada recién este 2021. Dicho sea de paso, el concepto de las deadlights o luces de la muerte es también similar al de The Color Out of Space, el color que cayó del cielo, otro relato de Lovecraft. De vuelta en It, es en ese lugar llamado Macroverso donde Bill y algunos de sus amigos se enfrentan a Pennywise en condiciones más equilibradas, lugar al que llegan por medio de el ritual de Chod, una batalla de voluntades psíquica. En la película, el ritual es descubierto por Mike en el lapso de los 27 años que pasan entre el capítulo 1 y 2, y proviene de la nación nativa Shokopiwa, mientras que en la novela, lo descubren desde niños en un libro que hablaba sobre seres cambiaforma con nombres diferentes según la cultura: Glamour, Manitou, Taelus, Eilak. Es en el primero en el que son contactados por una entidad de gran importancia en el universo literario de Stephen King: Maturin, la tortuga. Es gracias a la guía de aquella misteriosa criatura que Bill logra derrotar a Pennywise, un ser que el mismo payaso refiere como su contraparte, su enemigo, el único a su altura, entidad de enorme poder que creó el universo involuntariamente y que equipara el poder oscuro del monstruo que se hace llamar Pennywise, pero con una naturaleza benévola, sabia y amable. En It, Maturin tiene una participación pequeña pero importante. Sin embargo, donde radica su real importancia es en la saga de la Torre Oscura, donde es uno de los 12 protectores de los haces que soportan la torre en el centro de la creación. Hay que señalar que aunque Maturin no fue incluido como personaje en las recientes adaptaciones, sí lo fue a modo de numerosas referencias. Cuando los perdedores se bañan en los terrenos baldíos y se sumergen para buscar una tortuga. Cuando Bill encuentra una tortuga de Legos en la habitación de Georgie. O la estatua en el lujoso departamento del Ben adulto en It capítulo 2, y por ahí alguna más. Un personaje muy interesante, pero que será explorado cuando desarrollemos el macroverso de la Torre Oscura. Por lo pronto, regresemos a Pennywise. Una de las características más importantes de la bibliografía de Stephen King es que la gran mayoría de sus historias suceden dentro de un mismo universo, compartiendo eventos y personajes, y bajo ese concepto, Pennywise es el segundo villano más importante y regular del autor, habiendo sido referido o parte de muchas de sus historias. Pese a su supuesta muerte al final de la novela, un año después, en 1987, Stephen publica The Tommyknockers, en donde su protagonista, Tommy Jacobs, se aventura en el pueblo de Derry y tiene la visión de un payaso observándolo desde la entrada de una alcantarilla, dejando la duda de si eso fue realmente exterminado o no. En Dreamcatcher del 2001 se narra que en el pueblo de Derry existía una placa dedicada al Club de los Perdedores que había sido vandalizada con el texto "Pennywise vive", y junto a esas, varias más. El destino final de Pennywise está en duda, pero pese a eso, Stephen King ha dicho que no tiene planes de hacer una nueva historia antagonizada por eso. Quién sabe más adelante. Donde Pennywise sí regresará es en la pantalla, con Welcome to Derry, la serie precuela de las recientes adaptaciones que narrará algunos de los eventos previos a la historia de los perdedores. Esperemos que sea digna de la historia original. Finalmente, hace un momento dijimos que Pennywise era el segundo villano más importante de los escritos de Stephen King, solo por debajo de Randall Flagg, villano presente en aún más libros del autor que el payaso danzarín. Randall Flagg es solo uno de los alias de Walter Paddick, antagonista de varios de los volúmenes de La Torre Oscura, quien en la adaptación de hace algunos años fuera interpretado por Matthew McConaughey. Ambos personajes han sido objeto de constantes debates respecto a cuál es el mejor villano del universo de Stephen King. Eso hasta que fue el mismo autor de los libros quien en un tuit abrió una nueva e interesante posibilidad. En sus palabras, ¿no han considerado que ambos sean la misma entidad? Para fanáticos de la obra de Stephen King, les dejo esa pregunta. Recuerden que en el canal tienen disponibles las narraciones y reseñas de las versiones de It y varios videos de las adaptaciones del gran Stephen King junto a muchas de nuestras películas favoritas. No dejen de verlas en el canal.
Enviamos un saludo especial a nuestro amigo y miembro del canal, Nicolás Fanta, por su onomástico este reciente 13 de diciembre. Esperamos que hayas pasado un día excelente y, como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo. Gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.